¿Qué se escucha yo atrás? Probando, 1, 2, 3. Hola, soy la doctora Luisa Carolina Naranjo Valdés, soy residente de tercer año y el día de hoy les voy a dar la clase de membrana neovascular miópica. Empezando con un poquito de epidemiología, la prevalencia en ojos con miopía alta o miopía patológica es del 4 al 10%. Van a progresar rápidamente, ocasionando un deterioro visual grave si no se les da tratamiento oportuno. Y otros nombres con los que se les conoce es neovascularización subretiniana en la miopía patológica, mancha de Fuchs o mancha retiniana de Foster-Fuchs en la miopía patológica y degeneración disiforme de la miopía patológica. Y ¿cómo vamos a definir miopía patológica o miopía magna? Es cuando tenemos más de 6 dioptrías y una longitud axial mayor de 26 milímetros. Pasando a la definición de la membrana neovascular miópica, es un crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos que empieza en la coroides y va hacia el espacio subretiniano o sub-EPR, y también se ha encontrado que no necesariamente se presenta en miopía magna, también se puede presentar en una miopía normal. La etiología, tenemos varios factores etiológicos, como de la miopía todavía no se encuentra, de la miopía patológica, una fisiopatología normal, tenemos varios factores etiológicos. Tenemos que el crecimiento del ojo ocular nos puede ocasionar un estrés mecánico y nos va a formar fisuras, que estas fisuras se llaman lacquer cracks, que posteriormente vamos a ver dónde son, qué son y todo eso. También hay una ruptura en la membrana de Bruch y un daño en el EPR, que esto nos va a permitir que los vasos de la coroides penetren a la retina y secreten el factor de crecimiento endotelial. Una inflamación crónica local que nos va a activar el sistema de complemento y células inmunes. También puede haber una hipoxia coroidea que va a estimular la angiogénesis y factores genéticos y ambientales. Los diagnósticos diferenciales, como ya los hemos visto en otras clases, va a ser la degeneración macular asociada con la edad. Aquí la diferencia, como ya lo habíamos comentado la clase pasada, va a ser la edad. También puede ser una membrana neovascular secundaria a corioretinitis o inflamación, pero aquí vamos a tener un factor etiológico que va a ser alguna infección, alguna vitreitis, Tyndall, algo que nos diga que hay inflamación. También secundaria a trauma, pero igual vamos a tener el antecedente. La neovascularización idiopática en pacientes jóvenes, aquí sí es un poquito más complicado de diferenciarla, pero aquí probablemente el paciente no va a tener una miopía elevada. Y la membrana neovascular por enfermedad mixta o combinada, que es un diagnóstico de exclusión. Pasando a la fisiopatología, tenemos 3 teorías: la teoría mecánica, la aerodegenerativa y la hemodinámica. La mecánica es por el crecimiento del globo ocular, que va a generar un estrés en la retina y va a alterar los factores antihigiénicos. La aerodegenerativa habla de que la miopía es netamente genética. Se han encontrado varios polimorfismos asociados a la miopía y eso comprueba como que esta teoría. Y la hemodinámica, que son los cambios en la perfusión coroidea. Crece el ojo, los vasos no pueden llegar a irrigar correctamente la retina y eso nos va a hacer que se adelgace la coroides. ¿Cuál va a ser la historia natural de la enfermedad? Podemos empezar con lacquer cracks, la atrofia parchada, y después vamos a tener un adelgazamiento de la coroides. Primero, vamos a tener un daño directo en los fotorreceptores, que en el OCT, ¿cómo se llama la línea que es de los fotorreceptores? ¿Alguien recuerda? Bueno, sí, elipsoide. Y esto nos va a ocasionar una pérdida visual central. Después de esto vamos a tener una cicatriz pigmentada o fibrosa, que esta va a ser la mancha de Foster-Fuchs, y después vamos a tener una atrofia justo alrededor de la membrana. Tenemos una clasificación en la cual se divide del 0 al 4. En el 0 no vamos a tener lesiones maculares. En el 1 vamos a tener el fondo tigrado típico de la miopía. En la categoría 2 vamos a tener una atrofia coroidea difusa. En la categoría 3 vamos a tener una atrofia coroidea parchada. Y en la categoría 4 vamos a tener una atrofia macular. También tenemos las lesiones plus, que si tenemos 2 de estas lesiones plus más una categoría, se puede decir que tenemos una miopía patológica. Las lesiones Fuchs van a ser las grietas de laca o las lacquer cracks, la neovascularización macular miópica y la mancha de Fuchs. Y aquí tenemos
la atrofia macular coroidea, la cual se va a dividir en dos, la difusa y la parchada. En la imagen superior tenemos una atrofia difusa en la cual podemos ver que los bordes no están bien definidos, hay un adelgazamiento y en la parte inferior tenemos una atrofia parchada, que son manchas blanco-grisáceas con bordes bien definidos. Y pasando a las lacquer cracks o las grietas de laca, la traducción en español, es una ruptura en la membrana de Bruch que daña la capilaris y nos puede generar una hemorragia subretiniana. Las lacquer cracks van a ser estas líneas blanquecinas que se ven en la mácula. Y la última presentación de la atrofia de la membrana neovascular es la atrofia geográfica. Aquí tenemos un fluorangio OCT, en el cual en la primera imagen podemos ver que no hay coriocapilaris, solamente están los vasos gruesos de la coroides. En las siguientes imágenes podemos ver cómo hay una atrofia parcheada, ya no hay retina como tal, ya hay pérdida de la coroides y en las imágenes D y E, las manchas rojas de la imagen D es como el flujo que debería de haber y en la E ya no vemos ese flujo. ¿Y cómo va a llegar nuestro paciente a la consulta? Van a ser pacientes que van a tener una disminución en su visión, a pesar de estar usando su mejor corrección. Van a tener un escotoma central y van a presentar metamorfopsias. Muchos pacientes pues no saben lo que es la rejilla de Amsler, entonces van a referir que ven las cosas como curviadas, como la imagen inferior, en la cual del lado izquierdo vemos cómo cae la cascada recta, la imagen se ve derecha, y del lado derecho vemos cómo se empieza a curviar la línea de la cascada. Más o menos así es como ve un paciente con metamorfopsias. Aparte de la clínica, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Se tiene que hacer una biomicroscopía del fondo de ojo, una angiografía con fluorescencia, que este es el gold standard. Solamente necesitamos una y ya los controles posteriores pueden hacerse con OCT. Un OCT y también de preferencia tomarles fotografías de fondo de ojo a color a los pacientes. En la exploración física vamos a encontrar una membrana pequeña, plana, de color grisáceo en la lámpara de hendidura cuando estamos viendo el fondo de ojo y van a tener bordes hiperpigmentados, si es crónica o si es recurrente. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman estas líneas de aquí? Las lacquer cracks, perfecto. Aquí vemos cómo empieza a crecer la membrana y en la imagen de su derecha podemos ver un fondo tigrado. Hay pérdida de los bordes del fondo del nervio óptico, hay una creciente escleral y si nos vamos hacia el lado de la mácula podemos ver una hiperpigmentación que nos podría hacer sospechar en la membrana neovascular. ¿Cómo? Sí, las lacquer cracks a snail trails. La verdad, desconozco. ¿Doctor? O sea, sí es nuevo porque es muy similar, ¿no? Los snail trails, la baba de caracol que las lacquer cracks, ¿no? ¿Cómo los podremos identificar o saber? No tiene nada que ver una cosa con la otra. A ojo de buen cubero. A lo mejor por la ubicación. Creo que son más periféricas, ¿no? La baba de caracol es más periférica. Bien. Y estos van a estar en mácula. O sea, salen como del nervio y van hacia la mácula. En la fluorangiografía que vamos a encontrar, vamos a ver la presencia de la membrana, el tipo de membrana, la área y si hay actividad o no de la membrana no vascular. Vamos a ver hiperfluorescencia bien definida en las fases tempranas y fugas de colorante en las fases tardías. Aquí tenemos una fluorangiografía. ¿Algún R1 que quiera describir la foto de la imagen A? No se peleen. ¿No? ¿Omar? Es una foto clínica de ojo izquierdo y preparador de ojo izquierdo. Se aprecia la claridad de medios, el nervio óptico con bordes bien definidos, de coloración amarillenta, de una excavación de algunos 3-4 milímetros, con una salvación de vasos, una talla vascular fisiológica. Hay un fondo coroideo evidente y hay también hay un estafiloma posterior alrededor del nervio óptico, una creciente escleral. Están las líneas de lacquer crack en el horizontal
podrían Y empezar, hay sí. unos cambios de coloración en la zona macular. ¿Cómo está la membrana vascular? Muy bien. ¿Alguien que quiera describir la imagen B, un R2? Doctor Varela. Tenemos igual una fotografía de izquierdo en una fase sería ¿hay una fase? Arteriovenosa. Sí, está, sí, la arteriovenosa, donde vemos precisamente un defecto en ventana en la arcada temporal superior y una fuga en la zona macular. No es una hiperfluorescencia de la zona macular. Sí. La hipofluorescencia es un bloqueo que puede... Arriba tenemos una hipofluorescencia y abajo tenemos en la mácula, en la fobia tenemos una hiperfluorescencia, que sería la fuga. Ajá. La parte hipofluorescente nos habla de una cicatriz, que ya ahí ya no tenemos vasos coroideos, y la parte blanca, la hiperfluorescente, nos habla de una pequeña fuga que estamos teniendo ahí, que nos habla de que la membrana está activa. Y la imagen C, tenemos una foto clínica de ojo izquierdo, vítreo claro, tenemos un nervio óptico ligeramente pálido, los vasos están rectificados, una excavación de 0.5 aproximadamente, tenemos la creciente escleral, una mancha hipopigmentada a nivel del nervio óptico, de la cual empiezan a crecer las lacquer cracks. Y en la imagen D, que vendría siendo la fluorangiografía de la imagen C, también tenemos una fuga en el área macular. Aquí tenemos una fase arterial, es la fase temprana, donde podemos observar la fuga. Y aquí vemos toda la secuencia de la fluorangiografía, en la cual vemos la fase arterial, la arteriovenosa tardía, en la cual vemos aquí una hiperpigmentación. En la fase C es una tardía, en la cual podemos observar las lacquer cracks. En la fase D, que es D, E y F son las tardías, en las cuales podemos ver que aquí ya existe una cicatriz corioretinana y también podemos ver la atrofia peripapilar. En el OCT lo que vamos a encontrar, vamos a ver dónde está localizada la lesión exactamente en la fobia, porque aquí podemos ver dónde está la fobia. Vamos a evaluar el grosor de la retina, vamos a poder observar si hay fluido extracelular y las zonas altamente refractivas se van a encontrar por encima del EPR, recordando que la membrana neovascular tipo 2 es la que es la típica de la miopía. Entonces, aquí tenemos unas imágenes. ¿Algún otro R1 que quiera describir la imagen? ¿O uno de investigación? ¿Edwin? La foto A, clínica, izquierdo, vítreo claro, un nervio óptico líquido y ovalado. Color amarillento, la cargadas vasculares, certificadas, el disco se encuentra bien dividido y se puede rociar un mono coroneo, los cruces, pero no tiene esta dirección de nada. Es una oscura. Muy bien. Podemos observar que hay una hemorragia en el área macular. La membrana neovascular, lo principal que va a hacer sangrar. Entonces, muchas veces por eso no lo podemos identificar clínicamente y tenemos que pedir estudios, porque el sangrado no nos permite identificar qué área está siendo afectada, si tenemos un desgarro o qué está pasando. Entonces, aquí en el OCT podemos observar cómo hay una elevación de la fobia y cómo podemos encontrar líquido intrarretiniano. Correcto, doctor. Es una hemorragia subretiniana. Perfecto. La imagen de, ¿alguien la quiere describir?
¿No? ¿Nadie? Bueno, en la imagen D, en la florangiografía, en la parte arteriovenosa, podemos ver que aquí tenemos una fuga activa de líquido en toda esta área. Ay, ¿por qué se ve allá arriba y no acá? Acá. Aquí tenemos una fuga y si lo comparamos con el OCT, corresponde la hemorragia con la florangiografía. Aquí tenemos una lesión hiperreflectiva pequeña y bien delimitada, que está justo por encima del EPR. No hay un acúmulo de líquido significativo y el contorno está difuso, que nos sugiere que esta es una hemorragia activa, una actividad activa. Y en la imagen A, ¿alguien que la quiera describir? Sí, claro. ¿No sería ya la membrana? Sí, es la membrana, pero está activa. Cuando la vemos elevada, hiperpigmentada, podemos decir que está activa. Cuando ya la vemos hiporreflectiva, ya hablamos de que es una atrofia. No vascular, coroidal, miópica. ¿Alguien que quiera describir la imagen A? ¿Nadie? No quiero hacerlo por dedos. Doctora Kaylin. Es cierto. Muy bien, esta es una membrana neovascular crónica con actividad presente. Las partes de bloqueo que vemos en la florangiografía en fases tardías es cicatriz y la hiperfluorescente es la actividad que tiene la membrana en estos momentos. En la imagen C podemos ver la desorganización de todas las capas de la retina en el área macular, una elevación. Podemos también ver el líquido intrarretiniano y cómo también ya tenemos una atrofia. Entonces son 2 en 1. Y para hacer los seguimientos, la herramienta que se ha descubierto que nos puede ayudar como una florangiografía, sin suplir la florangiografía, es la angiografía por tomografía de coherencia óptica. Es el OCT cuando lo vemos en las fases de florangiografía. El problema que se encuentra es que solamente nos sirve para darle seguimiento, no para hacer el diagnóstico. Aquí podemos ver el flujo sanguíneo microvascular, podemos ver la red neovascular de la membrana, tiene una sensibilidad del 94.1% y, como les comentaba, nos sirve para monitorización después del tratamiento. Ya pasando al tratamiento. Entonces, si tenemos líquido intrarretiniano, ¿cuál va a ser el mejor tratamiento? Antiangiogénicos es la primera línea. También existe la fotocoagulación con láser, la terapia fotodinámica con verteporfina, que ahorita voy a hablar de ella, y la escisión quirúrgica o la translocación macular. Las últimas dos actualmente están en desuso, pero por temas académicos se las voy a mencionar. La fotocoagulación láser igual es como de los últimos tratamientos que se van a dar y es solamente cuando la membrana está extrafoveal. Aquí si le damos muy cerca de la mácula, podemos generar una expansión del daño al tejido y se puede hacer una atrofia macular. Nos va a preservar la agudeza a largo plazo y tiene una alta tasa de recurrencia. La terapia fotodinámica de verteporfina, está el estudio VIP, que es el Verteporfin Photodynamic Therapy Trial, en el cual le ponen la verteporfina al paciente vía intravenosa y posterior a eso se les da láser. Pero se ha descubierto que en el estudio sí decían que era mejor que el placebo,
pero a largo plazo se descubrió que desarrollaban más atrofia corioretinana a largo plazo y alteraban la progresión, adelantando que perdieran más rápido la visión. Y en cuanto a los antiangiogénicos, tenemos varios antiangiogénicos. Tenemos el ranibizumab, que es el Lucentis, que los protocolos que lo avalan es el Repair y el Radiance, el bevacizumab, que es el Avastin, que ese no, como es off-label, no tenemos algún protocolo que lo respalde, y el aflibercept, que el protocolo que lo respalda es el Eylea. Los que están ahorita en estudio para membrana neovascular miópica es el Vabysmo, que es el Farimizumab, que es un antiangiogénico, va contra el factor de crecimiento endotelial, más aparte la angiopoyetina 2. El Lumitin, que es el Convercept, es un antiangiogénico que se está estudiando en China, es contra el factor de crecimiento endotelial A y B, y también va contra el anti-PIGF, que este se ha encontrado relacionado con la miopía magna. Y el Beovu, que es de Novartis, que es brolucimab, que va contra el antiangiogénico tipo A. Y ya hablando de los protocolos, tenemos el Repair, que estudia el ranibizumab. Es un estudio prospectivo multicéntrico, está en fase 2 y todavía se encuentra abierto. Se les aplican 0.5 miligramos de ranibizumab mensual, y este es por razón necesaria, porque como es un factor meramente angiogénico, responden muy bien a los antiangiogénicos. Entonces, muchas veces un paciente tiene con una inyección para reabsorber todo el líquido subretiniano y mejorar mucho su agudeza visual. Este estudio dura 12 meses y los pacientes tuvieron una ganancia de 13.8 letras con su mejor agudeza visual. El Radiance va a estudiar también el ranibizumab, es un fase 3 randomizado multicéntrico, y lo compara con verteporfina y se vio que con antiangiogénico mejoran más de 10.5 letras a los 3 meses. Igual es una inyección y se da PRN. El Eylea, que va a utilizar el aflibercept, es un anticuerpo de fusión que bloquea el antiangiogénico vascular endotelial A, B y el PIGF, que es el de la miopía. Se da una inyección intravítrea de 2 miligramos y se ha encontrado que se pueden alargar las inyecciones no cada mes, sino cada 12, 16 semanas, dependiendo del paciente. Para hacer la reinyección se toma un OCT o si el paciente refiere disminución de su visión o presenta nuevas hemorragias. Y aquí tenemos un comparativo con aflibercept. La imagen superior tenemos una membrana neovascular miópica activa y vemos cómo después de un mes de tratamiento el líquido intrarretiniano se reabsorbe. Claramente el daño que ya existe cicatrizal se no resuelve, pero sí mejoran bastante la agudeza visual. Y aquí tenemos otra imagen comparativa con un angio-OCT. El angio-OCT permite medir exactamente el tamaño de la membrana. En la imagen A tenemos que mide 0.2 milímetros cúbicos y en la imagen B, que es a los 3 meses de la inyección, podemos ver que mide 0.04. Y también nos permite ver la fuga. Disminuyó considerablemente entre la imagen A y la imagen B. ¿Cómo le vamos a dar el seguimiento? Se les pone inyecciones y se revisa mensualmente los primeros 2 meses. Si vemos que no existe activación de la membrana, se puede citar a los 3 meses. Si vemos que existe actividad, lo inyectamos. Si no existe actividad, nos vamos a 6 meses. Es importante decirle al paciente que no se debe de esperar los 3 meses si ve que baja la visión, que empieza a ver borroso, que empieza con las metamorfopsias. El seguimiento siempre se le debe de realizar al paciente un OCT o una fluorangiografía. También se puede realizar la autofluorescencia, pero no suple ni al OCT ni a la fluorangio. Y tenemos que revisar que no haya fobiosquisis, que no exista un agujero macular, desgarros de retina o regmas, porque recordemos que es una miopía magna. Entonces también tenemos que revisar la periferia de la retina. Y eso sería todo por mi parte. ¿Dudas, comentarios? ¿Le pueden prender a la luz, por favor?
y que quiera preguntar algo, dudas. Doctor Varela, ilustre. Ay, no, muy bien, muy buena clase. Excelente, sigue así. Felicidades. Doctor Omar, el nervio óptico no se dice en milímetros. Es que mencionaste la excavación en milímetros. El estafiloma es diferente a las atrofias, a las crecientes y todo, ¿no? Este, muy bien, doctor. ¿Dudas, preguntas? Realmente los pronósticos visuales va a depender mucho del momento donde encuentre la membrana, el grado de miopía que tenga el paciente, más por la longitud axial que por la cantidad de miopía que tenga, porque la cantidad puede estar dada por muchas cosas, tanto por el cristalino como por la córnea. Entonces, va a depender mucho de eso. Responden muy bien a los antiangiogénicos, muy, muy bien, con una buena recuperación visual, pero depende mucho del grado de miopía que vayamos a tener, ¿no? Les va muy bien, pero sí depende mucho de eso. La verdad es que es... En cuestión de seguimiento, ¿qué es preferible? ¿OCT o PAP? OCT. OCT. Bueno, lo ideal sería una fluoroscopia, pero imagínate estar buscando estadística cada 2 meses. La fluoroscopia tiene una buena actividad, pero el OCT, más el anti-OCT ayuda bastante, muy bueno para ver el seguimiento. Hay que seguir a sus pacientes con corrección. Hay que refractarlos, no utilicen el pinhole para todo. Recuerda, hay algunos pacientes que mejoran con pinhole y otros no, pero refractan y refractan muy bien, ¿no? Hay que repetirles el OCT al mes para ver si es necesario volver a inyectar, pero normalmente con una suelen quedar. ¿Tienen recaídas o recidivas? Sí. Y hay que volver a inyectar y vigilar, ¿no? Pero les va bien, es fácil de diagnosticar, no se confunde, bueno, es difícil confundirla con otra patología porque pues es evidente, la miopía y todo, ¿no? Si llegan a tener una hemorragia subretiniana masiva, pues hay otras alternativas como el neumodesplazamiento, más inyecciones, pero también esperar se vale, ¿no? Una situación en la que hay estabilidad, es decir, tenemos una nueva organización, cada cuánto deberíamos estar evaluando. Yo lo podría seguir por visión, no estarle repitiendo el OCT cada rato, pero yo creo que yo lo haría así. Al mes lo repito, no es recidiva, la membrana ya se está quitando, prácticamente ya se quitó. Yo lo repetiría a los 3 meses y a los 3 meses ya no hay, pues ya lo extendería. Me iría yo más por la baja visual que pueda tener el paciente. Hay que darle su rejilla de Amsler también para detectar cambios chiquititos. Entonces, no es necesario que le estén haciendo el OCT a cada rato y ustedes estén cobrando OCT. No vivan de los OCT, muchachos. Pero bien, es un tema corto, es un tema Ojo ahí, vecino. muy similar a lo que es la degeneración macular, obviamente con otro mecanismo muy diferente, pero les va súper bien. Cuando son pacientes jóvenes, porque hay pacientes muy jóvenes, a veces tienen miopía magnética, la membrana, y quieren una cirugía refractiva, ya sea cuando en su caso, ¿usted qué hace? Mira, yo sí los he operado. Normalmente el paciente que es miope alto, miope magno, pues te va a llegar con una cierta ambliopía de ese ojo, ¿no? Si te están viendo 20, si te corrigen 20/50, 20/60 y los operas, te llega a 20/30. Mejora la capacidad visual casi siempre de 1 o 2 líneas, pero tú dices si tiene alguna membrana. Sí, o sea, que el paciente se quiera operar. ¿Con una membrana? O sea, hay que tratar primero la membrana. Y ya después lo operaría. Sí, si está estable, sí, yo sí me esperaría de 3 a 6 meses para darle cierta estabilidad y ver que no volvió a regresar, pero sí los operó. Les va muy bien, créanme, muy, muy bien. Prefiere el paciente dejar de ver de cerca. Obviamente no le van a ofrecer un trifocal,
y quedan muy contentos, Los pases de los muy contentos. jóvenes de los 18 años y que tengas una estabilidad refractiva. Siempre, cuando están mayores de 40 que disfrutan medicina, necesitan hacerlo con la corrección de cerca, porque si no, no les va a servir de mucho el test de adulto. El doctor Varela mañana nos va a decir cuál es la diferencia de Mañana. de lo que me preguntó. ¿Pero diferencia de qué? ¿Eh? ¿Diferencia de qué? O de lo que usted me preguntó. Ah, sí, hecho. Listo. O el miércoles que presento. No, mañana. Ok. En una foto, doctor, nomás, una foto. Hecho. Muy bien. Bueno. ¿Dudas, preguntas? Cuando Ya aplaudieron, ya se acabó, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Es tu pregunta? Una límite. Contéstame tú. Contéstame tú. ¿Qué harían? Una límite rectis. Hay tracción. Hay una tracción vitromacular ahí, no se alcanza a ver la hialoides posterior, pero lo más seguro es que haya una cierta tracción ahí. ¿Quién lo opera y quién no lo opera y por qué sí, por qué no? Pues yo le podría ofrecer una limitorexis, ¿no? Con una vitrectomía. Para, Ok. pues, o sea, quitando la limitante, tendría menor restricción para, pues, poder, pues... Exacto. Ah, bueno, pero es que tengo que pagar la renta del carro. Recuerden que con una imagen ustedes no pueden decidir ni diagnóstico, ni, ni pronóstico, ni quirúrgico, ni nada, ¿no? Recuerden que la historia clínica es lo más importante. Si el paciente está 20-40 con ese pseudoagujero, ¿lo vas a operar? Imagínate que tiene 60 años, no hace nada, está retirado. ¿Para qué lo andas operando? Lo operas y te queda 20-60. Exacto, entonces recuerden valorar muy bien. Obviamente, si hay baja visual, hay metamorfopsias, hay cambios que le impiden al paciente realizar sus actividades, pues obviamente lo vamos a operar, ¿no? Pero siempre y cuando pues, la visión sea mala o el paciente no le moleste esa visión distorsionada de ese ojo, ¿no? Podemos tener macropsias, micropsias, metamorfopsias, algo que a él le impida realizar su día a día, lo operamos. Pero así nomás porque sí, no todo. La tracción no condiciona que pueda hacerse más grande el perro. Sí, ahí lo que yo haría, hacerle un 21 líneas, hay que ver si hay alguna tracción en algún punto. Si nomás fue porque sí, yo lo dejaría vigilante solamente. Uno puede extenderlo. Y recuerden que no todas las tracciones vitromaculares operan, algunas hay que esperar a que se libere la tracción y si la tracción generó algún cambio, pues bueno. Si no, no, porque uno mismo dentro de la cirugía, al traccionar puede generar un agujero, sí. Y justo hablándoles un poquito del caso clínico de esta imagen, era un paciente que llegó a la consulta con una disminución de la bolsa visual, era un metro chiquito y tenía una metamorfosis. Entonces se le puso aflibercept y al mes mejoró considerablemente la bolsa y por eso ya no decidieron operarlo, mejoró a un 20-30. Entonces, vamos a operar. Porque la visión era bastante buena. Exacto. No se pudo entrar a operar ese hito. Una muy experta, a dejarlo concluir de Imagínense que les toca al doctor Varela. Operados, pásele. Todo está listo, es candidato. Venga. ¿Alguien tiene alguna otra duda o pregunta? Yo tengo una duda, pero ¿usted ha escuchado algo de esto? No, del Brulu sí, pero del otro no. No, no lo he escuchado. La verdad no. Sí, pues el babismo ya se utiliza, ¿no? No está en estudio.
¿Todo bien?